Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de Python para ciencias e ingenierías. En esta ocasión vamos a ver y aprender sobre las operaciones aritméticas elementales que vienen incluidas en Python por defecto. Para ello vamos a ver las operaciones básicas en números enteros y también en números reales, y veremos en forma breve también estas operaciones aritméticas en los números complejos. Como ya establecimos anteriormente lo que es una variable y la asignación a la variable de un valor numérico, vamos a trabajar con ellas y principalmente con los números enteros y reales. Pues bien, para eso abrimos nuestro Sublime Text y guardamos el archivo con la extensión .py. Vamos a llamarla operaciones aritméticas. Sabemos que hay personas que trabajan en Linux y hay que establecer de dónde se va a ejecutar el software Python. Pues bien, antes de eso quisiera establecer lo que es un comentario, que es muy importante saberlo al momento de realizar programación. Un comentario en Python, al igual que en otros lenguajes de programación, sirve para explicar al usuario, o en este caso también a otro programador en el futuro, qué es lo que hace el programa. Así también intenta explicar partes del código de este. Estos comentarios son ignorados por las computadoras al momento de que se ejecute el código. Si bien es cierto, dejar un comentario en un código no requiere de mucho esfuerzo, es una buena práctica para tener en cuenta al momento de realizar programación, para que otras personas así cuando vengan a editar el código o inclusive uno mismo quiera editarlo, sepa de qué se trata ese bloque o la línea del comando. Para iniciar un comentario se requiere primero del símbolo del numeral, seguido del comentario que se pretende realizar a la parte del código. Si nos damos cuenta, automáticamente ya lo pone en un color grisáceo que los diferencia del resto del código. Y cada vez que nosotros ejecutemos el programa, esta línea, en este caso la número 3, no va a ser leída por el Python. Entonces, volviendo a nuestro tema principal, vamos a realizar operaciones aritméticas. Como nosotros ya conocemos, las principales operaciones aritméticas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para ello voy a definir variables y les voy a asignar valores. En este caso A va a ser igual a 4, B va a ser igual a 6 y C le voy a dar un valor de 3. La operación suma, voy a sumar A más el símbolo más B. La operación resta, le voy a decir que reste B menos el símbolo guión C. La multiplicación, que lo voy a calcular entre A por C, y una división 1 y también una división 2, para que se puedan dar cuenta de las diferencias que pueden existir y de las utilidades que le podemos dar. Y por último, un valor adicional que se llama residuo. Hasta ahí ya tenemos las operaciones básicas. También tenemos la operación de potencia, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y acá algo muy importante: todas las operaciones que estamos realizando son con valores de variable que tienen valores enteros. Por tanto, para ver los valores voy a darle en print para cada uno de ellos. Acá he modificado este valor porque quiero que se den cuenta que es lo que vamos a obtener. Vamos a imprimir todo eso, nos vamos acá a Tools, Wheel o simplemente Control V y nos va a aparecer en la parte inferior el resultado. Pues bien, el primer resultado es la suma, que sería A más B, es decir 4 más 6, que es 10. El segundo resultado es la resta, que es B menos C, que es 6 menos 3, igual es 3. La multiplicación de A por C, que es 4 por 3, es igual a 12. Y acá vamos a ver la división. La primera división, el llamado de div 1, es B entre A, es decir 6 entre 4. El resultado es 1.5. Vamos a ver que el resultado de dividir dos números enteros nos va a dar un número real, es decir, con punto decimal. Acá también tenemos la división 2, que es A entre C. Y vamos a ver que A, que vale 4, y C, que vale 3, nos va a dar el valor de 1. Este valor de 1 es simplemente el resultado entero, es decir, la parte entera de la división. Porque si nosotros colocáramos acá A entre C pero con un solo paréntesis, nos daría otro valor con punto decimal. Y en la parte del residuo, cuando nosotros dividimos B entre A, es decir 6 entre 4, vamos a ver que vamos a tener de residuo 2. Y eso es lo que se nos muestra aquí en pantalla. Cuando nosotros, vuelvo a repetir, cuando nosotros dividimos con un solo slash
tenemos un resultado flotante si es que se dividen los números enteros, es decir, un número real. Cuando dividimos doblemente, lo que vamos a obtener únicamente es la parte entera. Y cuando utilizamos el símbolo de porcentaje, vamos a obtener el residuo. Pues bien, no solamente tenemos esa operación, también tenemos otras operaciones muy importantes como son la potencia. En este caso voy a poner la base a, que va a ser 4, y el exponente 2. Y hay una forma también de poder calcular la raíz. Si nosotros queremos calcular la raíz utilizando la función POW, es decir, tenemos que elevar la potencia, vamos a utilizar el valor también de a, pero lo tenemos que elevar a la 1/2, es decir, a la 0.5. Hay muchas más operaciones que se pueden realizar con números enteros y números reales, pero para ello tenemos que poder cargar una librería que es muy importante y se puede utilizar en la mayoría de las operaciones aritméticas, que es la librería MAT. Nosotros lo importamos mediante el comando import y le damos MAT. MAT es una librería matemática que contiene muchas funciones y esas incluyen las funciones aritmétricas, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, etc. Si nosotros queremos ver las funciones que tiene la librería que hemos importado o hemos cargado a nuestro programa, simplemente ejecutamos la función help, que es de ayuda, y dentro de paréntesis colocamos la librería que hemos cargado, en este caso la librería MAT. Voy a borrar esto por un momento para poder saber qué es lo que contiene MAT, y le damos ejecutar y nos va a aparecer las características del programa. Eso también lo podemos hacer en la terminal de Python. Por ejemplo, también el logaritmo, convertir a radianes, la función POW que ya le hemos utilizado. Pero algo muy importante, nosotros para poder utilizar cada una de estas funciones, si nosotros importamos este módulo MAT, es tener que llamar primero al módulo y después llamarlo a una subfunción. ¿Cómo lo logramos esto? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el seno de algún valor numérico, primero tengo que llamar al módulo MAT y dentro del módulo MAT llamar a la función que yo quiero, que en este caso es sin o función seno de algún valor. Por ejemplo, le voy a poner el valor a. Pues bien, también tenemos en la parte de las operaciones aritméticas en números complejos. Nosotros sabemos que un número complejo está conformado por dos partes, una parte real y una parte imaginaria. La parte real se puede denotar con cualquier valor numérico y la parte imaginaria siempre está referida a un valor como por ejemplo el i o el j. En el caso de Python vamos por ejemplo a crear lo que son una variable compleja. También tienen las mismas operaciones en el caso de, por ejemplo, al momento de crear cualquier valor complejo. Vamos a crear una variable C1 que me va a representar el primer valor complejo. La primera parte, la parte 4, es decir, me representaría la parte real y el 3 me representaría la parte imaginaria. Si yo le doy ejecutar, me va a mostrar dentro de una estructura en paréntesis el número complejo, es decir, el C1. Acá se vuelve a imprimir la parte de arriba porque acá está el print. Le voy a poner un comentario para que no se vuelva a imprimir y lo voy a volver a ejecutar. Entonces, si yo quisiera crear un número complejo, por ejemplo, un C2, simplemente tengo que escribir complex, que ya lo reconoce y es una función interna propia del Python, y dentro de paréntesis voy a colocar la parte real y después la parte imaginaria, al igual como si lo hubiese definido C1, ¿no? Primero la parte real y después la parte imaginaria. También se pueden realizar operaciones con estos números complejos. Una resta, también podemos calcular el producto y también podemos realizar la división. Si le damos imprimir a las operaciones en los complejos, primero voy a acá a comentar estos print para que no se me vuelvan a imprimir el C1 y el C2. Solamente voy a imprimir las operaciones. Como sabemos, en números complejos siempre se suman las partes reales y las partes imaginarias. En este caso, C1 y C2, es decir, si sumamos sería 4 más 2, acá me da 6, y 3 menos 3 es 0, 0 la parte imaginaria.
igualito. 4 menos 2 sería 2 y 3 menos 3 sería más 3, sería 6j. Y de esta manera, ¿no? Y así las otras dos operaciones. Si yo quisiera acceder a la parte compleja, el número complejo o imaginario, y escribir al final imag, y me debe aparecer de C2 menos 3, que es la parte imaginaria. De la misma manera, si yo quisiera imprimir la parte real, simplemente escribo C2.real y me tiene que aparecer la parte real de C2. También podemos imprimir el valor absoluto de ese número complejo, y para aprovechar la misma línea vamos a imprimir el conjugado de C2. También hay una librería para realizar operaciones en números complejos que se llama CMAT. Si nosotros queremos saber qué funciones contiene CMAT, simplemente hacemos al igual que en MAT un GEL y un CMAT. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, no te olvides de dejarlo en los comentarios, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video tutorial, donde vamos a realizar ejemplos ya aplicando las operaciones básicas aprendidas el día de hoy. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Chao.